Ya vamos a partir entonces con nuestra sexta clase de este seminario de cable y dinero. Ya, vamos a partir acá. Esto es. Y vamos a partir con nuestra bendición, como siempre, para bendecir nuestros estudios, con el Salmo 134, que dice así: Canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches. Alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. Desde Sion te bendiga Hashem, creador de los cielos y la tierra. Amén, ve amén. Bueno, vamos a recordar un poquito los conceptos que hemos visto hasta ahora, porque es importante para esta clase. Entonces, primero que nada, ¿en qué lado les gustaría estar ustedes? ¿A la A derecha o a la izquierda? la derecha, sin ninguna duda. Muy bien, Marcia, a la derecha. Sí. Muy bien, Hasta allá, el nieto muy de bien. Belki quiere estar a la derecha y todavía no sabe, ya Está dice que sí. súper bien. ¿Por qué, por qué quieren estar a la derecha? ¿Qué ven? ¿Qué ven en esta imagen a la derecha? Abundancia. Abundancia. ¿Qué más? Em, Cosas que podemos comprar con el dinero. Ok, está lleno de dinero, por lo tanto puedes comprar muchas cosas, con muchas Claro, bendiciones ahí. ¿Y qué más exacto, ves? deseos, cumplir ¿Sí? deseos. ¿Qué otra cosa puedes ver? ¿Qué otra cosa puedo ver? Y puedo Ujú. hacer caridad también con todo ese dinero. ¿Por Ok, qué no? Sí. Ay. puedes hacer caridad. Eh, sí, puedo hacer caridad. ¿Qué más veo? ¿Y Una vida dónde? simplificada. Ok, todo eso es en función de lo que tú puedes hacer con el dinero. Pero ¿dónde está el dinero? En las manos de alguien, en una billetera. Está en una vasija, que es una billetera, Ah, pero perfecto. Perdón, está me en ibas una por ahí, no me vasija. di cuenta. Mm. Y el dinero es la bendición. Por lo tanto, nosotros queremos que la luz, que es la bendición, llegue a la vasija. Ya el dinero está ahí en una vasija porque puede ser contenido en una vasija. Si el dinero estuviera suelto en el aire, se lo llevaría al aire y se perdería. Por lo tanto, la Claro. persona lo tiene en una vasija para contenerlo. Entonces, tenemos un concepto que es muy importante, que si yo quiero bendición, si yo quiero luz, tengo que formar la vasija espiritual. Si yo quiero luz espiritual, que se me transforme en bendiciones materiales en este mundo físico, necesito formar la vasija espiritual. Eso es lo primero que tenemos que tener súper claro. Entonces, la luz es masculino porque es un dar, la bendición es dar, es el dar de Dios, y la vasija es el femenino, que es el recibir. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto está a la derecha, porque a la derecha está el dar y está iluminado. ¿Qué tenemos a la izquierda? Pobreza, una vasija vacía. Una vasija vacía, tenemos pobreza, tenemos aflicción, no hay nada. Si tú te fijas al final de la vasija, ¿qué hay? Oscuridad. ¿Te fijas? Oscuridad. Hay Exacto. oscuridad. Y entre las manos de la persona, él no logra, en el fondo, hacer vasija para poder tener la bendición que está acá a la derecha. ¿Por qué? Porque esta es la típica situación cuando las personas no logran hacer la conexión con Dios para conectar con su abundancia, porque no saben, porque es un tema de desconocimiento, es un tema de ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se bloquean con sus propias acciones el sustento, se bloquean las bendiciones que desean recibir, y por lo tanto su vasija está vacía, y eso trae aflicción, trae dolor, trae frustración, se vive la pobreza, se viven muchas características son propias del exilio. Entonces, si nosotros queremos estar a la derecha y tener nuestra vasija llena de bendiciones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprender a saber cómo conectamos para hacer esas bendiciones espirituales se materialicen en bendiciones materiales, ¿ya? Pasar de lo espiritual a lo material. Y esta clase vamos a ver un poco más de eso. Y les dejo un refrán. Benjamin Franklin tenía, dentro de las muchas frases célebres que él dijo, tiene una que dice: A light purse is a heavy curse. Una bolsa, una bolsa liviana, o sea, una cartera liviana o una billetera liviana en este caso, una bolsa liviana es una pesada maldición. A light purse is a heavy curse. ¿Por qué? Porque si usted fija esta situación de acá a la izquierda, es, es realmente una maldición para la persona.
porque la persona no puede acceder a ningún tipo de bien, no puede acceder a ningún tipo de servicio y no tiene cómo, no tiene cómo, tiene solamente oscuridad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para evitar esta oscuridad en nuestra vasija, de modo que no se bloquee el sustento, no se bloquee lo que nosotros queremos recibir. ¿Ok? Entonces, veamos. Quiero que vean esta imagen. Aunque les parezca trivial, van a ver que cuando se mira con los ojos de la cábala no tiene nada de trivial. ¿Qué ven? De Yo partida, ya de, dije pa- yo. sí, de partida tenemos el cielo arriba, ¿no es cierto? Ujú. Y abajo tenemos la tierra con los distintos árboles. Y tenemos lluvia. El cielo está, en el fondo, otorgando agua a la tierra. ¿Y qué es lo que provoca el agua? El agua provoca la vida en la tierra, ¿sí? Entonces, con el mismo ejemplo anterior, ¿quién es, quién representa el dinero? ¿Quién representa la bendición del dinero? ¿Quién es la vasija en este caso? Si ustedes se fijan, el que está dando es el cielo, ¿ya? Porque el cielo está dando, Correcto. el agua Y la cae de vasija es la arriba. tierra. La vasija es la tierra Exacto, porque recibe. Ese es el atributo de la vasija, exacto. recibir, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la luz que está otorgando el cielo en forma material, en nuestro plano físico? Es la lluvia, es el agua, ¿ya? Por eso cae de arriba hacia abajo. Es el cielo el que está otorgando el agua a la tierra. Es el cielo el que está dando la bendición a la vasija que es la tierra. Y cuando esa bendición llega a la tierra, lo que provoca es que la vasija se llene de bendición, se llene de luz, y eso tiene como efecto dar vida. Por eso ustedes ven los árboles verdes ahí, ¿ya? Ahora bien, si los cielos dan el agua y dan la lluvia, eso es la bendición, eso es deseo de dar. ¿El cielo está arriba o abajo? Parece trivial, pero no es trivial, está arriba. Arriba. Espiritualmente arriba significa más al interior de uno, ¿ya? Eso significa arriba. Significa más al interior y significa a la derecha, porque son todos sinónimos de qué? De conectar con el dar, con el deseo de dar. Por eso el cielo está dando. Por otra parte, la tierra, que recibe la bendición, que es la lluvia, ¿sí? Es la característica de una vasija. Se me puso inestable la conexión, un segundo. Ahora sí, ¿me escuchas, Marce? Marce, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto, teacher, nunca se cortó. Ya. Entonces, la tierra, Sí, nunca se cortó. ya, súper. La tierra, que es la vasija, la característica de la vasija, es recibir. Porque una vasija, al igual que una copa de vino o un vaso, no tiene nada. Y sin, por ejemplo, nosotros llamamos una copa, copa de vino, porque está conteniendo vino. Llamamos un vaso de agua, porque está conteniendo agua. La vasija toma el nombre de la esencia que la llena. Cuando la vasija está vacía, como el caso de la persona con la billetera vacía, simplemente es una billetera vacía, no es una billetera de dinero, ¿ya? En este caso, cuando la vasija se llena de bendición, es una vasija llena de bendición, por ejemplo, una vasija de luz. En este caso, un vaso de agua. Y la tierra recibe eso. Ya hasta ahí estamos súper bien. Tenemos el dar, que está a la derecha, tenemos el recibir, que está a la izquierda, en nosotros, como una morfología así de nuestra alma. Pero si la vasija solamente recibe de esa forma, siempre va a tratar de recibir en forma egoísta, porque tú quieres recibir para ti mismo. Yo quiero recibir agua porque tengo sed, porque en el fondo esto. ¿Cuál es el milagro que ocurre? El milagro que ocurre es que la vasija recibe el agua, recibe la bendición para dar fruto, para dar vida. Entonces la vasija, cuya naturaleza y su esencia era recibir, de tanto recibir la bendición, que en el fondo en este caso es la lluvia, de tanto recibir esa luz que está llena de dar, cuyo atributo es dar, la luz es dar, de tanto recibir dar la vasija se impregna de ese dar y comienza a transformar su esencia de una esencia solamente de recibir, también quiere dar, quiere imitar a su creador, en este caso quiere imitar al cielo que da, ¿ya? Quiere imitar al cielo que da. Entonces, ¿qué es lo que hace la vasija? Transforma su deseo de recibir en un deseo de recibir para dar. Quiere recibir porque es vasija, necesita recibir. Todos acá necesitamos recibir. No somos Dios, no podemos estar dando
infinitamente, necesitamos recibir también, pero no queremos recibir en forma egoísta, no queremos solamente recibir nosotros, queremos recibir en forma altruista, queremos recibir para compartir, queremos recibir para dar. Y ahí ocurre el milagro de la transformación. Ahí transformamos nuestra esencia, pasamos a ser una vasija a un canal, porque yo recibo para dar. En este caso, la tierra recibe la lluvia para dar fruto y para dar vida. Por eso la mujer, quien la pareja es la vasija y el hombre que representa la luz, la mujer toma la semilla del hombre, eso se transforma en su vientre en un bebé, y llegado a los 9 meses, ella, ¿qué es lo que hace? Da a luz, revela. Entonces ella recibió la luz para dar, para revelar esa luz después de 9 meses, después de la transformación. ¿En qué forma? En la forma de un bebé que nace. Lo mismo es con la tierra y lo mismo es con nosotros. El secreto es que nosotros seamos capaces de transformar nuestra esencia egoísta, de vasija, de puro deseo recibir, en un deseo recibir para dar. Y esto es lo que bloquea nuestro sustento, lo que nos bloquea el dinero, lo que nos bloquea en el fondo la salud, lo que nos bloquea las relaciones que nosotros deseamos tener, a lo mejor de pareja, el amor, etcétera. Cuando nosotros solamente deseamos recibir en forma egoísta, no nos estamos dando cuenta por ignorancia que nosotros mismos estamos bloqueando. Es como si yo le pusiera la mano arriba del vaso y no pudiera en el fondo ponerle más agua. ¿Sí? Bloqueo la vasija. Entonces veamos qué significa la ignorancia y qué es lo que provoca. Provoca el exilio, y la definición de diccionario del exilio de la Real Academia de la Lengua es que es una separación. Es la separación de una persona de la tierra en que vive. Y para todos nosotros que tenemos una conexión con la Kabbalah y con Israel, es una separación el exilio siempre representado a lo largo de todos estos milenios, la separación de la tierra santa, en el fondo de la tierra de Israel, el tener que irte a vivir a la diáspora, a otras tierras. Es una separación de la tierra, ¿ya? ¿Y qué significa espiritualmente el exilio? El exilio significa estar lejos de la luz del Creador, ¿ya? Estar apartado de la luz del Creador, estar apartado de Dios. Y cuando nosotros estamos apartados de la luz, y tengan en cuenta que la luz es la bendición, la luz conlleva dentro de sí todas las bendiciones que nosotros queremos recibir y que se nos podrían imaginar que recibir, todas ellas. Cuando nosotros estamos apartados de la luz del Creador, estamos en la oscuridad, estamos experimentando caos, estamos experimentando vacío porque somos una vasija que está sin luz y está sin contenido, estamos vacía porque no nos llega la luz del Creador, no nos llegan las bendiciones, es como esa billetera vacía. Estamos experimentando oscuridad, estrechez. Eso es lo que representaba el exilio de Egipto. Egipto, que en hebreo se dice Mitzrayim, Mitzrayim significa estrechez, ¿ya? Porque la vasija estaba estrecha, no podía contener luz, no tenía luz. Estamos experimentando pobreza, aflicción, conflicto, ¿sí? Todas esas son características en el fondo del exilio. ¿Y el exilio de qué? Bueno, en el mundo espiritual es el exilio del alma, de la luz del Creador. Entonces, cuando nosotros tenemos la definición que nos está diciendo, separación de una persona de la tierra, aquí estamos aludiendo a la separación de la tierra de Israel. Y espiritualmente, la tierra de Israel está dada por la sefirá de luz, que es la sefirá espiritual, que se llama Malhut, que representa el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, para que lo podamos entender, tenemos a Dios en el infinito, y después estamos nosotros acá abajo, en el mundo físico, en el mundo finito. Y hay una cortina, hay un velo espiritual, ¿sí? Que nos impide a nosotros, desde el mundo físico, que es finito, conectar instantáneamente con el mundo espiritual, que es infinito, porque Dios está en lo infinito. Entonces esto es como el milagro acá se produce cuando nosotros logramos conectar lo finito, que es despreciable ante lo infinito, con lo infinito, donde está Dios. Esto es muy difícil y esta es la ignorancia que nos impide recibir las bendiciones. ¿Por qué? ¿Quién es el que otorga las bendiciones? Dios. ¿Cómo las otorga? A través de su luz infinita. La luz infinita baja y trae todas las bendiciones, pero no puede llegar hasta acá, a nuestro mundo físico, donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque está esta cortina, este velo, ¿ya?
Este velo acá es el que impide que nosotros recibamos la bendición. Es como una tapa sobre nuestra vasija, ¿ya? Y este velo no es otra cosa que el Satán, ¿ya? El que nos bloquea. Entonces, en esta situación, que estamos apartados de la luz del Creador, ¿no es cierto? Estamos en el exilio. Y en el exilio lo que predomina es la oscuridad. ¿Por qué? Porque predomina el caos, que en hebreo lo sucedería sin forma, tohu. Predomina el vacío, que en hebreo se diría bohu, ya como dice la Torá ahí en Bereshit 1:2, en Génesis 1:2, la tierra estaba sin forma y vacía, tohu va bohu, ya. Predomina la oscuridad, que es hosher, predomina la estrechez, la pobreza, el conflicto y la aflicción. Todo eso está ocurriendo acá abajo porque estamos en la oscuridad y no nos damos cuenta que los mundos espirituales están llenos de luz, están llenos de bendición, pero no sabemos cómo acceder a ellos, no sabemos cómo conectar con ellos, ¿ya? Ese es nuestro problema, no sabemos cómo conectar de lo finito con lo infinito. Y esa ignorancia es la que nos deja en el fondo en esta situación de tanto dolor. Por lo tanto, cuando nosotros, la Torá nos describe los periodos de exilio, por ejemplo, el exilio de Egipto, ¿ya? ¿Qué es? Es que estaba todo el pueblo de los hebreos, que después se han transformado en el pueblo de Israel, en la oscuridad. Por eso sufrían, por eso eran esclavizados, por eso los maltrataban los capataces egipcios, por eso el faraón los quería liquidar, por eso el faraón trata de liquidar los primeros hijos, los que nacían, los niños hombres, cuando saben que iban a ser el salvador de los hebreos, que va a ser Moshe. Después, ¿qué es lo que ocurre? Avanzamos en el tiempo y viene el exilio de Babilonia y de los persas, donde se rompe, se destruye el primer templo, ¿ya? Perdemos esa conexión con el primer templo, que era la casa de Dios, ¿ya? Es el Malhut celestial de arriba, ¿sí? Que es el entendimiento, está acá a nivel del cerebro, eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero perdemos esa conexión. Reconstruimos el templo, pero no cambiamos nuestra ciencia, seguimos en la esencia del deseo de recibir y por eso atraemos transgresiones, por eso caemos en el pecado, por eso nos equivocamos tanto. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que trae al Satán de nuevo, que bloquea en el fondo la luz del Creador y se genera un nuevo exilio. ¿Cuál? El exilio que estamos viviendo hasta el día de hoy, después de que se destruyó el segundo templo a mano de los romanos. ¿Pero por qué se destruyó? Los romanos fueron los que lo destruyeron físicamente, pero los que lo destruyeron espiritualmente fuimos nosotros a traer en el fondo toda esa negatividad, toda esta oscuridad. ¿Por qué? Por un deseo de recibir para nosotros mismos, por el egoísmo. En Cábala, el mal no es solamente el mal que uno puede ver de una persona en una película, que es un sádico, un sociópata, etcétera. El mal son grados de egoísmo. Mientras más avanzado, más alto es el grado de egoísmo, mayor es el mal, porque se opone a la conciencia de Dios que es altruista. Dios es dar, es puro dar. Por eso podemos definir a Dios en un solo atributo para poder comprenderlo en nuestra mente estrecha, acá en este plano físico, como su atributo principal es el dar. ¿Sí? El da amor, da misericordia, etcétera. Todos esos atributos que vemos nosotros en el árbol de la vida, todo eso se resume en el dar de Dios y nosotros en el recibir. Pero si recibimos egoístamente, lo que hacemos es que atraemos al Satán, que es esta cortina, y cuando nosotros cerramos una cortina, ¿sí? Cuando cerramos una cortina, ¿qué ocurre con la habitación? Se oscurece. Si nosotros cerramos la cortina y bloqueamos la luz del sol, la habitación se oscurece. Y esa es nuestra situación de exilio, ¿ya? El Satán cerró la cortina, él representa esa cortina, es una energía muy perversa, ¿sí? Pero que es atraída por el deseo de recibir para mí mismo, por el egoísmo. Cada vez que ustedes tienen un pensamiento, una emoción o una acción egoísta, eso va a atraer a Satán y lo que va a hacer es cerrar esta cortina para ustedes en su vida y dejarlos a oscuras, los exilia de la luz del Creador. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos siendo egoístas, ¿ya? A veces es inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que bloquea en el fondo que nosotros podemos conectar con la bendición de Dios? Un principio cabalista que es fundamental, que quiere decir que iguales se atraen y opuestos se repelen. Alguien tiene que cerrar su micrófono porque hay un poquito de feedback, ¿ya? Entonces, fíjense,
Dios es puro dar, es puro deseo de dar, es puro altruismo. Dios es puro dar, ¿ya? Y si nosotros estamos queriendo recibir desde para nosotros mismos, desde el punto de vista del egoísmo, son completamente opuestos. El egoísmo es completamente opuesto al altruismo. Por lo tanto, como son opuestos, se repelen. ¿Qué es lo que ocurre? Baja la luz, pero no puede entrar acá, porque la forma espiritual del egoísmo, que es esta oscuridad, la repele. Por lo tanto, la luz se devuelve. Por eso no nos llega el sustento, por eso no nos llega el dinero, por eso no nos llega la salud, por eso no nos llega la pareja que queremos, que estamos esperando, por eso no nos llegan a veces los hijos, por eso no nos llega el trabajo que deseamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos deseando recibir desde un punto de vista egoísta y eso lo que es lo que hace, repele la bendición con respecto a Dios, porque son opuestos. Nosotros tenemos que de alguna forma transformar este recibir en un recibir para dar, de manera que podamos generar iguales una forma espiritual con el dar de Dios. Como Dios está dando, yo de alguna forma tengo que dar, porque esa es la única manera que yo, en el fondo, construya una forma espiritual que sea igual al dar de Dios. Mi dar acá abajo tiene que ser igual al dar de Dios. ¿Para qué? Para que iguales se atraigan, para poder atraer la bendición. En la medida que yo esté cargado al recibir, para mí mismo va a ser egoísmo y lo que se va a provocar es que los opuestos se van a repeler. Entonces no importa, cuanto más yo quiera desear, más desear para mí mismo, más desear para mí mismo, lo que voy a estar haciendo es bloqueando la bendición. Entonces fíjense, cuando yo comienzo en el fondo a tratar de acercarme a Dios y quiero ver qué es lo que hay en este infinito, esta cantidad de mundos espirituales que son infinitos, y yo estoy acá abajo en el mundo finito, en el mundo físico, me doy cuenta que hay un primer paso que ya lo hemos visto en las clases anteriores, que nosotros lo llamamos la Shejinah en hebreo, que es la gloria de Dios, pero esto es el primer paso para conectar, también se llama la fe, ¿ya? La fe es lo que te conecta, te da, hace el salto de esta oscuridad al mundo espiritual para tratar de comenzar a traer bendiciones, ¿sí? Para tratar de comenzar a generar una igualdad de forma espiritual con el dar de Dios. Pero la Shekinah, o sea, esta vasija espiritual, que es la Shekinah, que es la gloria de Dios, que se llama fe, no es suficiente. Si ustedes se fijan, todavía queda mucho espacio para conectar con Dios en el infinito. Yo necesito un conector y no está ese conector acá porque esto no es suficiente, ¿ya? Y esto es lo que se llama la tierra de Israel. Por lo tanto, cuando yo estoy exiliado, ¿sí? Separado de la tierra en que uno vive, que es la tierra de Israel, y estoy acá abajo, no puedo volver solamente por medio de la conexión con la Shekinah porque me falta más, ¿sí? Me falta más para conectar. ¿Y qué es lo que me falta? Si la Shekinah, si en el fondo, el fondo, que lo que representa el tío Fe, que es la Torah oral, donde está el fondo, todas las enseñanzas orales que recibió Moshe en el monte Saí, bueno, ustedes pueden, los que son judíos saben que ahí está el Talmud, la Gemara, la Mishnah, pero también está la Kabbalah, que es todo lo que se ha transmitido oralmente por el pueblo de Israel. Me falta algo, ¿ya? Y falta algo que es muy importante, que es en el fondo, así como esto es la luna, abajo, este es el sol. ¿Y qué es el sol? Es la Torah escrita, es la Biblia hebrea, es lo que nosotros llamamos el árbol de la vida, porque da vida, su fruto es vida, ¿ya? Necesitamos Israel. Por eso esta se llama la tierra de Israel, porque la Torah escrita, la Biblia hebrea, se llama Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Recto a Dios. Me va a conectar recto a Dios. Sin conocimiento de la Biblia hebrea, de las enseñanzas de la Biblia hebrea, de los secretos que contiene la Biblia hebrea, yo no logro solamente con la Torah oral conectarme, ¿sí? No logro conectarme con Dios. Todavía me falta, pero estoy más cerca. Si ustedes se fijan, al estudiar la Torá en su forma oral y en su forma escrita, yo me estoy acercando por los mundos espirituales para conectarme con la luz infinita de Dios donde están todas las bendiciones, ¿sí? Por eso, místicamente, nosotros llamamos, ¿no es cierto?, a este sol, lo llamamos sol, en el fondo a Israel, que es toda esta luz que está acá, que es la Torá escrita, y llamamos en el fondo a la tierra de Israel la luna, que es la pareja del sol. Y la luna necesita la luz del sol para reflejar bendición. La luna, ¿qué es lo que hace? No tiene luz propia, ¿ya?
La luna no tiene luz propia y como no tiene luz propia necesita recibir la luz del sol para reflejarla. ¿Dónde? Acá abajo, donde no hay luz, en nuestro plano físico, ¿ya? Entonces, por medio de esto nosotros nos estamos acercando, nos estamos conectando, pero todavía nos falta un pedazo, ¿sí? Dentro de lo infinito que es esto, porque ustedes se van a dar cuenta de la sabiduría de la Torá es infinita, dentro de lo infinito que es esto, nos falta un pedazo para conectar con la luz infinita, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cuál es ese pedazo? Es el Zohar. ¿Y qué es el Zohar? Son todos los secretos de la Torá. Es toda la parte interna de la Torá que tú tienes que estudiarla, que no está en lo literal. Son todos los secretos que uno aprende a lo que realmente se está refiriendo la Torá respecto a los mundos espirituales. ¿Para qué? Para lograr la conexión y terminar con nuestra frustración de que no logramos atraer bendiciones de arriba. Por eso la gente se frustra, por eso la gente se pelea con Dios, se disgusta con Dios cuando no reciben la bendición. ¿Por qué? Porque no logran hacer esta conexión por ignorancia, ¿ya? Y ustedes me pueden decir, ah, pero ¿cómo va a ser el sol lo que nos va a terminar de conectar con esta luz infinita? Porque todo esto es blanco, o sea, esto ya es pura luz infinita. Bueno, demostrémoslo. ¿Ya? Tenemos que el Zohar es la luz, que está en el intelecto, el Dar, así como nosotros en la cabeza, la luz está en nuestro cerebro, ¿sí? Ese es el Dar. Después tenemos que en el fondo, la Torah escrita representa las tres columnas, por ejemplo, mi brazo derecho, pierna derecha, mi brazo izquierdo, pierna izquierda, mi torso, eso es donde está mi corazón, ¿no es cierto? Y mis órganos reproductivos. Esa es la Torah escrita, para que ustedes tengan una idea en la morfología que usan los cabalistas para poder entender el alma. Estamos hablando acá del alma, pero lo estamos asemejando al cuerpo para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿sí? ¿Qué son las tres columnas? ¿Cuáles son las tres columnas? La derecha es el dar, el deseo de dar, la izquierda es el deseo de recibir, pero sabemos que como opuestos no van a lograr comunicarse, necesitan un intermediario, alguien que reconcilie estos opuestos que son derecha e izquierda. ¿Y quién lo hace? La columna central, por donde está nuestra columna vertebral, que une a todos nuestros nervios. ¿Qué es la columna vertebral? Deseo recibir para compartir. Es cuando yo transformo mi esencia. Por eso, el patriarca que representa en el fondo la columna central es Jacob, Jacobo en español. Y a Jacob le cambia el nombre de Dios. ¿Y quién le pone el nombre? Israel, recto a Dios. ¿Por qué? Porque terminó su transformación. Fue capaz de unir el deseo de dar con el deseo de recibir en la columna central, que es el deseo de recibir para dar. ¿Darle a quién? A la tierra de Israel, ¿sí? A la Shejinah. Pueden pensar esto como un novio, ¿sí? El novio, y pueden pensar esto como la novia, ¿sí? Siendo el pueblo de Israel la novia, ¿no es cierto? Que se ponen bajo la jupa en el fondo con el novio. En el fondo es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea él. ¿Dónde está su luz? En la Torah escrita. Entonces, cuando nosotros abrimos estos libros, que para nosotros son libros y hojas con palabras y frases, en realidad lo que nosotros estamos haciendo espiritualmente es como si nos estuviéramos abriendo un sol, nos estamos exponiendo a la luz, ¿ya? Y esa luz nos comienza a transformar. Y dentro de estas luces, ¿no es cierto? La Torah ahora es la vasija, y cuando recibe esta luz de arriba, que es la más sublime de todas, ¿sí? Donde está el sol, que lo que vamos a dar es del intelecto, baja la Torá, ¿sí? Son los secretos de la Torá y recibe todo esto, recibe el sol, recibe la Torá, la tierra de Israel. ¿Qué es lo que ocurre con la vasija? La vasija, su deseo, su naturaleza es recibir, pero al recibir toda esta luz de dar, quiere ser como los que le están dando, quiere imitarlo. Entonces comienza a transformar su esencia y comienza a recibir, pero para dar. ¿A quién? Acá abajo, a donde estamos nosotros. Ese es el secreto. Entonces cuando yo comienzo a conectar con esto, ¿ya? Lo que ocurre es que yo en el fondo comienzo a desplazar la frustración, que es una oscuridad, es una forma de oscuridad. Comienzo a desplazar el caos de mi vida, comienza a llegar el orden, comienzo a llenarme porque comienza a haber luz, ya no estoy vacío, ¿ya? Comienza a ampliarse mi vasija. Por eso la Torá te habla, la Biblia le habla de la tierra de Israel como una tierra espaciosa, una tierra ancha de leche y miel, versus una tierra estrecha de puro conflicto, pobreza, inanición, hambruna, etcétera. Esa es la diferencia. Está hablando de dos vasijas completamente distintas. Una es la vasija de la tierra de Israel completamente conectada con Dios, ¿sí? El Malhut de Dios, lo que vimos, el reino de Dios espiritual, que nos va a otorgar bendiciones a nosotros en este mundo físico. Y otra es la tierra de Egipto, que era una tierra de escasez, de pobreza, de conflicto, de aflicción.
Entonces, ¿qué nos dice en el fondo la Torá? Nos dice que en el fondo este es el árbol de la vida y la tierra de Israel, ¿no es cierto? Inicialmente es el árbol del conocimiento, pero cuando está separada, cuando está unida al árbol de la vida, cuando está unida al árbol de la vida, ¿qué nos dice el rey Salomón en Mishlei, en Proverbios 3:18? Nos dice, ella es árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Recibir para dar, porque así como este es recibir para dar, columna central, ella también se vuelve columna central por estar recibiendo, al estar unida a él. Y a los que la abrazan, a los que se aferran a ella, bienaventurados son los que la retienen. ¿Por qué? Porque van a cambiar su esencia. ¿Y por qué? Porque lograron que ella se conectara acá arriba. Yo primero tenía que conectar la tierra de Israel, a la novia con el novio. Eso es lo que hacemos en cada Shabbat, en la sinagoga, cuando esperamos en el fondo que entre la Shekinah, ¿cierto? Nos damos vuelta para recibirla y que ella avance, ¿no es cierto?, hacia la Arona Kodesh, donde está la Torá, el fondo. ¿Quién es? ¿Quién representa? A Israel. Es la unión del novio con la novia. Estoy uniendo la Torá oral con la Torá escrita, toda esta luz, que después se me tiene que unir a nivel del intelecto con los secretos para unirse con el infinito de Dios y recibir las bendiciones acá abajo. Por eso es tan importante este proceso para llenar estos mundos espirituales. Y esta es la luz que desplaza la frustración. Entonces, les voy a mostrar que en el fondo esta es la luz del Zohar, que es el libro base de la Kabbalah, que contiene todos los secretos de la Torá escrita. ¿Ya? La luz del infinito, que nos interesa a nosotros, porque aquí esta es la luz que es la fuerza de vida de toda la creación, de todos los mundos espirituales y también de nuestro mundo físico. La luz del infinito, ¿no es cierto? Que en hebreo le llamamos Aor Ein Sof, tiene un valor, una geometría estándar, que es la numerología hebrea de 419. ¿Ya? Aor, que es la luz, vale 212. Ain, que es nada, el fondo que representa el infinito, es 61. Y Sof, que es el fondo, el finito, nada de fin, que es fin, sí, vale 146. 212 más 61 más 146 vale 419. Ese es el valor de cada una de estas letras en geometría estándar. Veamos. Luz, en hebreo, se dice Or y vale 207, ¿sí? Y Zohar se escribe, ¿no es cierto?, con una Zain, una G y una Reish, que vale 212. Cuando yo uno la luz del Zohar dentro de mi alma, ¿sí? Estoy a nivel intelectual, estoy a nivel de los cerebros, y hago esta unificación en mí, sumando los valores, estoy haciendo una meditación y sumo los valores que me da 419. La luz del Zohar es la luz del infinito. Ese es el secreto. Por eso el Zohar contiene los secretos de la Torá y es tan elevado. Por eso es pura luz, porque es pura luz del infinito. Cuando nosotros conectamos con esto, conectamos con el Zohar y con la Torá en su versión escrita y en su Torá oral, estamos haciendo el conector espiritual para poder recibir las bendiciones acá abajo. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que nos da? Eso nos da el know-how, nos da el conocimiento para, en el fondo, atraer la redención, acercarla, acelerarla, para conectar con la redención. ¿Y qué es la redención? Es una acción que te redime, pero es una acción de redimir. Tengo que tomar acción, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es la acción que uno tiene que tomar? Bueno, la acción que uno tiene que tomar es cambiar el deseo de recibir, ¿ya? Por un deseo de dar. Esa es la primera acción que tiene que ocurrir en mí. Yo tengo que de alguna forma darme cuenta que con el egoísmo, con el deseo de recibir para mí mismo, no estoy logrando lo que yo deseo y tengo que cambiar, ¿ya? Y la única forma de cambiar es al opuesto. Tengo que primero dar, abrir mi dar, y tengo que dar desde acá abajo, donde toda la esencia es recibir, por eso estoy en el exilio, porque es puro deseo recibir para mí mismo, es puro egoísmo, voy a desear dar. ¿Y cómo? Cuando yo me doy cuenta de, a pesar de estar acá en el exilio, de todas las bendiciones que Dios me otorga en su misericordia, ¿ya? Dios nos otorga pareja, nos otorga un sustento para sobrevivir, nos otorga hijos, si tenemos enfermedades, nos otorga salud, nos ha acompañado durante muchos años, nos ha salvado de cuántos accidentes, de cuántas cosas. Por eso se dice count your blessings en inglés, cuenta tus bendiciones para que uno no quede tan apegado al juicio de que uno no tiene nada y que Dios no lo considera, porque Dios sí te considera. Cuando yo me doy cuenta de eso y reconozco eso, y lo hago genuinamente en mi corazón,
Es como cuando uno reconoce que una persona ha sido buena con uno, entonces uno le quiere devolver a esa persona, le quiere devolver su bondad. Bueno, esto es lo mismo, uno le quiere devolver la bondad a Dios, le quiere devolver su amor, la benevolencia, porque está agradecido. El reconocimiento lo que provoca es el agradecimiento y ese sentimiento cuando se despierta a nosotros es muy potente. Entonces, cuando yo comienzo a desear devolverle a Dios, devolverle en el fondo bendiciones, lo quiero bendecir, se abre mi dar acá abajo. Y al abrirse mi dar, lo que ocurre, ¿ya? Es que se desplaza la oscuridad y se corre el velo, ¿ya? Se desplaza el Satán, que es el egoísmo, que es el fondo, el rey del egoísmo, se desplaza. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay un espacio para que lo infinito, la luz del infinito, pase al mundo finito. ¿Por qué? Porque yo cambié la esencia. En vez de desear recibir para mí mismo, comencé a desear, en el fondo, dar desde acá abajo, desde lo más difícil, desde el mundo físico. ¿En qué sentido? En querer devolverle a Dios por todo lo que Él me da. Lo reconozco. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿de dónde emanan las bendiciones? De Dios. Yo no puedo hacer, oye, yo quiero bendiciones, yo quiero sustento, yo quiero salud y todo, y pensar que las voy a recibir de algún tipo de un ángel, un Dios por acá, o otros dioses, ni Dios lo permita, porque todo emana de un solo Dios, emana de acá. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de reconocerle las bendiciones y agradecerle por eso, para cambiar mi esencia, correr esta cortina, correr este velo, sacar al Sadán, para que entren las bendiciones, ¿ya? Y eso me eleva. Cuando yo comienzo a bendecir a Dios, por ejemplo, por medio de los rezos, por medio de cumplir los preceptos que me enseña la Torá, por medio de la caridad, de hacer caridad, por medio de entregar el diezmo, por medio de estudiar, como estamos haciendo en esta clase, yo me elevo. Y al elevarme en el mundo físico, Israel acá abajo, en el mundo físico, nosotros, ¿no es cierto? Acá está la pareja, que es la vasija en el mundo físico, al elevarme, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, uno se eleva y se eleva el alma también, porque este árbol de la vida que está acá, con las 10 sefirot, ¿no es cierto? Es el alma nuestra. Por lo tanto, de nuevo, uno se eleva y se eleva el alma también. De la misma forma, cuando uno desciende, el alma también desciende. ¿Por qué? Porque hay un principio cabalista que nos enseña cómo es arriba, es abajo. Por tanto, si yo me elevo, elevo el alma. Y si ustedes se están preguntando, ¿qué pasa si yo estoy sin pareja? Bueno, si usted es la mujer sola, su pareja es su alma. El masculino suyo es su alma. Y si usted es el hombre, de nuevo, el alma es su pareja. Tú vas a ser el femenino con respecto al alma y el alma es el masculino, porque está elevadamente, espiritualmente más arriba. ¿Ya? Ahora, lo ideal es que si uno puede hacer esto en pareja, porque ahí se hace una corrección mucho más grande. Pero si no, tu pareja es el alma. Entonces, cuando yo comienzo a rezar, cosa que no hacía antes, porque quiero agradecerle a Dios. Viene de esa es la raíz de esa emoción, viene del agradecimiento, de reconocerle. Cuando comienzo a hacer caridad, porque estoy entendiendo que al dar, yo voy a recibir, al dar voy a alejar al Satán, voy a alejar al ángel de la muerte. Comienzo en el fondo a estudiar, porque quiero aprender, quiero el know-how para poder atraer las bendiciones, porque me interesa tener dinero, no quiero estar en la pobreza, en el conflicto. Quiero salir del exilio, quiero la redención, quiero que esto abajo esté iluminado, que no sea oscuridad. Bueno. Cuando yo comienzo a hacer esto y me elevo mi alma y el alma finalmente es el conector con Dios, con la luz infinita. Y acá tenemos el nombre de cada una de las sefirot, ¿sí? De estas vasijas que contienen la luz del infinito, por donde bajan hasta nosotros. Y fíjense, lo más elevado que está en la cabeza es la sabiduría, que corresponde al cerebro derecho, el entendimiento, que corresponde al cerebro izquierdo, y el conocimiento, que corresponde al cerebro central. ¿Ya? Después viene todo lo que es el torso, donde está el brazo derecho, el brazo izquierdo, el corazón, pierna derecha, pierna izquierda, ¿no es cierto? Los órganos sexuales, y finalmente los pies, ¿sí? Entonces el Malhut espiritual corresponde a los pies de esta figura, en el fondo que representa nuestra alma, de este hombre completo. Y si ustedes se fijan, cuando yo comienzo a dar desde acá abajo, cuando deseo devolverle a Dios, lo que yo hago es elevar bendiciones. Y yo estoy bendiciendo a Dios, por lo tanto estoy elevando bendiciones, estoy elevando la luz que estaba atrapada acá abajo en el exilio, la estoy elevando, ¿ya? Esto es el equivalente a cuando Israel sale de Egipto. En el Éxodo, cuando Israel sale de Egipto, es este fenómeno el que está ocurriendo. Se está elevando la luz hacia el Creador. O sea, cuando Israel cruza el Mar Rojo, que en hebreo es el Yam Suf, el mar de juncos, cuando cruza, lo que está haciendo es elevando
bendiciones a Dios. ¿Sí? Eso es lo que representa ese cruce, se está elevando. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso viene el canto del cruce del mar, cuando cruzan y en el fondo las aguas se vuelven y ahogan a todo el ejército del faraón incluido, con todos sus carrozas y todo su poderoso ejército. Piensen que el Egipto era la potencia militar de la antigüedad. ¿Ya? Y tenía un pueblo de hebreos que, en el fondo, sin ir a atacar directamente a los egipcios, sale, gracias a la mano de Dios, libre a la libertad de la potencia mundial de la antigüedad, que era Egipto, la potencia militar más grande. Eso es solamente milagroso, solamente lo voy a hacer Dios. Entonces nosotros elevamos estas aguas, se llaman también poéticamente en el sur se llama elevar aguas femeninas, pero lo que estamos haciendo es elevando bendiciones, ¿sí? A Dios. ¿Y qué ocurre? Automáticamente nosotros conectamos en el fondo con la Shejinah, conectamos con esta Sefirá, que es la más cercana a nosotros, que es donde van a estar todas las bendiciones que nosotros queremos recibir, ¿sí? Pedir es una vasija también, necesita recibir las bendiciones de acá arriba, pero al hacer esto, al darle a Dios, al bendecir a Dios, al elevar bendiciones a Dios, por lo que habíamos hablado antes, conectamos con ella, conectamos con la vasija para poder, cuando la vasija esté llena, nos dé bendiciones, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Conectamos por medio del habla, los rezos, conectamos por medio de las acciones, ¿ya? Por ejemplo, los pies me llevan de un lado de la vida a otro lado de la vida, de una etapa de la vida a otra etapa de la vida, de un momento de la vida a otro momento de la vida, ¿sí? Al hacer esas cosas, al tomar acción, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy conectando acción en este sentido, de devolverle a Dios bendiciones, yo estoy conectando con Malhut, con el reino de Dios, con la vasija espiritual que va a recibir todas estas luces para otorgarlas acá abajo a nosotros en el plano físico, ¿ya? ¿Y eso qué conlleva? Que despierta al masculino, al novio, despierta el árbol de la vida y conecta con el árbol de la vida. Porque si ustedes se fijan, se están uniendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo conecté no solamente con los rezar, con la caridad, con las plegarias, sino que también conecté con el estudio, conecto a estudiar con la Torá escrita, ¿sí? Con la Biblia hebrea, conecto con eso y despierto el masculino, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Alineo mi acción con mis emociones, mi corazón con mi boca, con mi habla, ¿sí? La voz con el habla. Estoy alineando emociones y acciones. En el exilio no tenemos bendición porque estamos deseando recibir para nosotros mismos, que es egoísta, y lo que eso provoca es que disociemos, separemos la emoción de la acción, ¿ya? Yo tomo una acción y estoy sintiendo otra emoción. No estoy consciente de alinearlas, ¿ya? Para tener la fuerza de una emoción alineada con una acción. Después que viene, conecto con la luz del Zohar, con los secretos de la Torá, que representa el intelecto, donde está toda la luz del alma. Toda la luz del alma está acá y va a brillar hacia abajo, ¿sí? Y eso cambia, va a cambiar mi voluntad, va a cambiar mi deseo para que todo esto se ilumine. Y automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Como yo elevé bendiciones, Dios dice, me están bendiciendo en el mundo más apartado de mí, en el exilio. Me están bendiciendo mis hijos, mándenle inmediatamente bendiciones, porque acá nadie me conoce y ellos me están haciendo conocido, están elevando luz para mí, me están elevando otras chispas divinas que han caído, las están elevando por medio de sus acciones, ¿ya? Por medio de estar alineados con sus emociones y con su intelecto. Por lo tanto, bendígalos. ¿Y qué es lo que ocurre? Se da la similitud de forma, se da la igualdad de forma en que nuestro deseo de dar desde acá abajo se iguala al deseo de dar de Dios arriba bendiciones para nosotros. Entonces, como hay igualdad de forma, abajo y arriba, porque nosotros cambiamos nuestra esencia egoísta a una esencia altruista, a un deseo de recibir para dar, se atraemos la bendición. Entonces, ahora sí podemos hablar de atraer la bendición, de atraer sustento a nuestras vidas, de atraer salud, de atraer la pareja, atraer el amor. Ahora sí lo podemos decir. Cuando queremos atraer desde el egoísmo, eso no va a resultar porque vamos a bloquear nuestra vasija. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios nos manda inmediatamente la bendición y baja. ¿Pero por qué? Porque primero nosotros abrimos nuestro dar. Entonces, si ustedes quieren abrir su recibir, abran primero su dar.
¿ya? Porque tienen que generar esta igualdad de forma con el dar de Dios. El recibir para uno mismo no genera la igualdad de forma, al contrario, provoca que sean opuestos y los opuestos, como ya vimos, se repelen. Entonces veamos un secreto que en hebreo se dice sod. Exilio, que es lo que estamos estudiando, que es cuando estamos en la oscuridad, abajo, que es separado de nuestra tierra, ¿sí? Y redención, que es la acción que nos permite, en el fondo, volver a estar conectados, ¿sí? Entonces, en hebreo, exilio se dice galut. Y galut, la suma de sus letras, la numerología hebrea de galut, la gematría estándar, es 439. Ese es el peso espiritual de la palabra exilio. Pesa 439. Y yo voy a ver cuánto pesa la redención. Redención, que en hebreo se dice Geulah, tiene el valor de sus letras, suma 39, ¿ya? Y su peso espiritual es 39. Entonces aquí viene el secreto. Si yo quiero ver qué es lo que está contenido, qué es lo que hace la diferencia entre el exilio, que es Galut, y la redención, que es Geulah, yo voy a ver cuál es la diferencia entre estos dos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre estos dos para poder, en el fondo, salir del exilio? Y si yo los resto, me otorga un número, un código bíblico que vale 400. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa este código bíblico de 400? Y aquí viene el secreto. 400 corresponde en el alma al sendero Tav, que está representada por la última letra del alfabeto hebreo, que es la Tav, cuyo valor en geometría estándar es 400. Como la Tav es la última letra, representa un cierre de proceso, representa una transformación completa. Cada vez que aparece la tab representa un cierre de proceso. ¿Y dónde está el sendero tab en el árbol de la vida? Porque vemos que el árbol de la vida tiene 32 senderos, son las 10 sefirot, que ya los vimos, más todos estos senderos que son las 22 letras hebreas. Por lo tanto, ¿cuál es el sendero tab? El sendero tab es justamente el sendero que une la Torah escrita, en el fondo está 6 sefirot acá en el medio, el sol, el novio, ¿sí? Con, que es el árbol de la vida, con el reino, con Malhut, que es la Torah oral, ¿sí? Que es la vasija, es el femenino, la novia, la Shejinah, ¿sí? Es lo que une al novio con la novia, ¿ya? Es como cuando ustedes quieren estar unidos con su pareja. Ese es el sendero Tav. ¿Y qué otro nombre recibe este sendero que está uniendo al masculino celestial con el femenino celestial? A los cielos que otorgan la lluvia con la tierra que recibe la lluvia. ¿Qué otro nombre tiene este sendero? Sedaká, que en hebreo es caridad. La sedaká es caridad. Cuando yo hago caridad, ¿sí? Lo que yo estoy provocando es esta unión. Y la caridad no es solamente darle a los pobres, darle a la gente que necesita, a los mendigos, etcétera, porque generalmente cuando pensamos en caridad estamos pensando en eso. La primera caridad, ¿cuál es? Es de ustedes para con su alma, que es el conector a Dios. Esa es la primera caridad. Esa es la caridad que va a comenzar a rectificar su amor. De un amor defectuoso van a pasar a un amor perfecto. ¿Por qué? Porque la primera caridad es con su alma. ¿Qué quiere decir eso? Darle alimento a su alma, alimentar su alma con luz. El alma se alimenta de luz, no se alimenta de lo físico, se alimenta con luz. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo yo la puedo alimentar? Bueno, con lo que hemos hablado siempre, con las plegarias, con el estudio, la Biblia, con los preceptos, cumpliendo los preceptos, con el fondo hacerse de acá, con el arrepentimiento, es un tremendo dar. Muchos de ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué no me funcionan las cosas? Bueno, porque hay ciertas transgresiones, hay bloqueos en el alma que están producto de cuando yo era más ignorante o no me acuerdo o no los quiero ver, que me bloquean estos senderos, que son en el fondo desconexiones de la luz, pecados, transgresiones, etcétera, de las cuales la manera de limpiarla es con el arrepentimiento. El arrepentimiento acá abajo limpia todo esto. Es una tremenda elevación de la luz hacia Dios y Dios te manda una tremenda luz de vuelta. ¿Por qué? Porque hay igualdad de forma. Bueno, este sendero se llama sendero Tav, que une esto. Es como cuando se une una pareja, el hombre y la mujer, que genera mucho placer y trae muchas bendiciones. ¿Y qué otro nombre tiene? Es lo que nos enseña la Torá cuando dice en Bereshit, Génesis 29:11, y Jacob y Jacobo, y Jacob besó a Rachel, y Jacob besó a Raquel. Jacob besó a Raquel. ¿Quién es Jacob? Tiferet, que representa en el fondo este sol, que representa 6 sefirot. ¿Y quién es Rachel? Malhut, esta sefirá con la que queremos conectar. Entonces, cuando la Torá te está hablando
de que Jacob besó a Rachel, el secreto que te está enseñando el Zohar es que en el fondo se produjo esta unión, se produjo este sendero que une todo. Por lo tanto, las bendiciones pueden bajar desde lo más alto hasta lo más abajo, ¿ya? Por eso es un cierre. ¿Quién andaba con 400 hombres? Para el mal, Esaf. Cuando Esaf va a enfrentarse a Jacob, lleva 400 hombres para tratar de romper este sendero. Lo da vuelta mucho más adelante en la historia, haciendo un fast forward, el rey David, que también tenía 400 hombres, ¿se acuerdan? El rey David también andaba con 400 hombres, y el rey David representa el rey de Malhut. ¿Para qué? Para unir este sendero, para unirse al árbol de la vida, ¿sí? Que es la Torá escrita. ¿Para qué? Para poder coronarlo con la luz del intelecto, que nos va a unir con la luz infinita y las bendiciones puedan bajar, podamos atraer las bendiciones, ¿sí? Y por eso decimos en Kabbalah que el despertar de abajo provoca el despertar de arriba. Yo cambio acá abajo la esencia de puro recibir para mí mismo a un recibir para dar, ¿sí? Por ejemplo, devolverle a Dios, reconocerle su bendición y querer bendecirlo por eso, y automáticamente provoco el despertar de arriba, ¿sí? El mi despertar abajo, el darle a Dios, elevar esto, construye este sendero. ¿Para qué? Para que el despertar de abajo provoque el despertar de arriba. Dios me mande todas las bendiciones. Es así como yo atraigo el sustento. Es así como mi billetera no está vacía y está llena de bendiciones. ¿Ya? Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿dónde estoy siendo yo, en el fondo, deseando recibir para mí mismo, que no estoy atrayendo el sustento que quiero, las bendiciones que quiero? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Dónde no logro cambiar mi esencia? Y muchas veces esos bloqueos permanecen porque no somos capaces de alcanzar el arrepentimiento. Cuando alcanzamos el arrepentimiento, nos desbloqueamos. Es como si quitáramos oscuridad a estos senderos y la luz pudiera fluir mejor. ¿Y eso qué es lo que permite? Que comienza a aparecer en el alma un conector que está al interior del alma, que son los nombres de Dios, en particular el nombre Yud Hei Vav, que se va a completar cuando venga la bendición con la Hei final, que lo vimos en la clase pasada, y me escribe el nombre Yud Hei Vav Hei, que es el nombre de Hashem, que es el tetragramatón, el nombre inefable, cuyo atributo es la misericordia. Entonces, cuando yo hago todo este proceso, lo que estoy haciendo es conectando finalmente el nombre y la misericordia de Dios en mi alma para obtener las bendiciones en un plano donde hay puro juicio, para que la misericordia endulce el juicio acá abajo, ¿ya? Y eso es lo que me permite salir. Entonces veamos. La clase pasada estudiamos un poquito a Abraham. Ahora vamos a ver un poquito al hijo de Abraham, que es Isaac. Isaac está en la columna izquierda, que es juicio. Entonces, ¿qué nos dice la Torá de Isaac? En Bereshit, Génesis 26, versículos del 17 al 23, nos dice la Torá: E Isaac se fue de allí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Ya? Sigue estando en la tierra de Canaán, Isaac. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua. Imagínense que en el desierto tú necesitas, en el fondo, pozos. Gerar es más o menos la zona que está hoy día donde está Gaza, donde vivían los filisteos antes, ¿ya? Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. No está mal escrito, Abraham se escribe con una B corta en la transliteración, por si acaso. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. O sea, todo el trabajo espiritual de Abraham, los filisteos lo trataron de anular tapando los pozos. Entonces uno se tiene que preguntar, ok, desde el punto físico, en nuestro plano físico, yo estoy pensando en un pozo de agua y el agua es muy importante en una tierra desértica porque es vida, ya lo hemos visto. Pero ¿qué significa un pozo desde el punto de vista espiritual? Ya lo vamos a responder. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, ¿ya? Era como que el agua subía. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. ¿A quién le suena esa expresión? Al faraón. Faraón decía, le dijo a Moshe y le decía, todo lo que tú ves es mío, toda esta tierra es mía, todo es mío. ¿Sí? ¿Quién también dice eso? Más atrás en la historia, se lo dice Labán a Jacob. Todo es mío, las hijas son mías, los nietos son míos, el ganado que tú tienes es mío. Eso se lo dice Labán a Jacob, ¿ya? Porque son carrozas para la mala inclinación, ¿ya? Por eso es ese egoísmo, todo es mío, el agua es nuestra, ¿ya? Por eso ellos se tapan, en su ignorancia, se tapan sus vasijas. Entonces, ¿qué dice? Sigue la Torá y dice,
Por eso llamó el nombre del pozo Esek, ¿ya? Porque habían altercado con él. Cuando esto es riña, altercado. Y abrieron otro pozo. O sea, Isaac dijo, ok, quédense con el pozo, yo me voy más allá y abro otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, ¿ya? Y se apartó de allí, o sea, se volvió a ir y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar, este es un nombre que está en la Biblia cristiana, pero es Hashem, y fructificaremos en la tierra, y de allí subió a Beersheba. Ber en hebreo es pozo y Sheba es 7, o sea, este es pozo de 7. ¿Qué está codificado acá, en este apartado? ¿Qué está codificado? Si ustedes se fijan, Sitna, que es el nombre del segundo pozo, que es disputa, porque ahí en fondo disputaron con él los pastores de Gerar, disputaron con los pastores de Isaac. Sitna se escribe con una Shin, una Tet, una Nun y una Hei. Y la suma de esas letras, la geometría estándar de esas letras, es 364. Esa es la numerología de esta palabra, Sitna. ¿Y qué es Sitna? Que es disputa, en el fondo, que es el nombre de este pozo, que en el fondo del cual no pudo beber el fondo Isaac y su gente. Es un anagrama. ¿De qué? Del Satán. Si ustedes se fijan, son las mismas letras. La Shin, la Tet, esta Nun se transforma en un sofit cuando está al final de una palabra, y la G que va al principio. El Satán, que es a Satán, es el anagrama, son las mismas letras permutadas en otro orden. Eso es lo que nos está diciendo la Torá. La disputa era el Satán. El Satán estaba provocando la disputa, por eso él no pudo beber de esas aguas, ¿sí? Por eso él no podía. Y fíjense, ¿cuántos pozos cavó? Cavó uno, Esek, no pudo. Esa es la primera columna. Cavó un segundo pozo y tampoco pudo beber, ¿sí? Y se apartó de ahí. Y volvió a cavar un tercer pozo. ¿Y qué es lo que dice? Ahí el fondo ahí el fondo fructificó en la tierra, es en el tercero. Es decir, no lo logró con la columna derecha, con solamente el dar, no lo logró con la columna izquierda, solamente el recibir, lo logró ¿cómo? Con el tercer pozo que representa la columna central, el deseo de recibir para dar, el deseo de recibir para compartir, porque por ahí baja la luz y eso es lo que aleja al Satán, ¿ya? Entonces, veamos esto en términos de nuestra alma y de nosotros acá abajo. Tenemos nuestra alma, tenemos sus facultades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? El Satán vimos que es este velo, pero cuando nosotros cambiamos nuestra esencia, ¿ya? Cuando nosotros cambiamos nuestra esencia de solamente recibir para nosotros de forma vista a un dar, principalmente un darle a Dios, a devolverle a Dios las bendiciones, lo que nosotros logramos es, en el fondo, que Dios nos bendiga inmediatamente, ¿sí? Y el pozo donde se va Isaac, porque dice, y de allí subió, fíjate la palabra que usa la Torah, subió, ascendió a Beersheba. Beersheba, Ber es pozo y Sheba 7. ¿Qué es Beersheba? Es Malhut. Ascendió a este pozo para recibir todas las bendiciones. ¿Por qué es pozo de 7? Porque son las 7 sefirot inferiores que unen al masculino celestial con el femenino celestial. Es el amor, 1, es la fuerza, 2, es la misericordia, 3, es la persistencia, 4, es el agradecimiento y el reconocimiento, 5, es el fundamento o la vinculación, 6, y es el reino, 7, el femenino, la vasija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso la hacienda al pozo de 7. Ese es el código, ¿sí? Eso es Beersheba, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir bendiciones. Y esa es nuestra clase de hoy día. Espero que les haya gustado, ¿ya? Y por favor, pregúntenme cualquier cosa ahora, que si hay alguna duda, alguna cosa. Buenísimo, teacher, encantada, me encantó. Muchas gracias, teacher. De nada. Gracias. Hola, ¿Cómo está usted? muy bien. ¿Y tú? Bien, edificándome como siempre. Qué bueno. Cuéntame, ¿quieres preguntar algo? ¿Ah? ¿Me quieres preguntar algo? Ven, ven. Si quieres preguntar algo, pégate más para que escuche. Me llamó la atención dos puntos. Primero, el de Génesis 26. No, primero el de cuando uno está en el exilio,
uno no se da cuenta de la manera que Dios se va acercando a uno por la misma ignorancia. Entonces, cuando yo era una adolescente, yo viví ese vacío y yo no sabía, porque yo era ignorante. Y yo me acuerdo que yo le dije a alguien, ¿qué es esto? Que yo me siento como un vacío dentro de mí. Pero yo no lo sabía hasta que después yo vine a los caminos de Hachén y ahora termina de explicarlo bien. Entonces yo dije, wow, verdaderamente que uno sin Dios está fuera de él. Y mi vida no tenía sentido, porque al estar lejos, estar en el estilo espiritualmente, no es nadie. Entonces hay otra en Génesis 26 que me gustó mucho cuando abrieron los pozos. Esto es, si estoy mal, usted me corrige. Por supuesto. Estas son metáforas que Hashem usa para hablar de su Torah. Aquí los hijos de... Antes, en el tiempo de Abraham abrieron pozos, pero vinieron después de la muerte de Abraham, los filisteos, ajá, y como que cerraron las comunidades donde se enseñaba la Torah. Porque cuando la mujer samaritana, Jesús fue al pozo, él le dice, dame agua de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber que son samaritanas? Ahí está hablando una metáfora, porque el agua que la samaritana le da a Jesús son unas falsas religiones. Entonces, aquí se me pareció como el mismo paisaje. Todos esos pozos, comunidades de estudio de la Torah en los tiempos de Abraham. ¿Sabe que Abraham cortó la idolatría, vamos a decir? Después que él muere, entonces vienen los filisteos y cierran todo. Pero siempre hay un remanente. Y ese remanente volvió a encontrar pozos de agua viva. O sea, personas que querían estudiar la Torah, la encontró. No sé si estoy mal. Estás muy bien. Te voy a hacer en el fondo un comentario para agregar a lo que tú estás diciendo. Si tú te acuerdas en la clase que vimos, en la clase que estamos viendo ahora, la Torá escrita, que corresponde a ese sol grande que dibujamos nosotros, es la Torá escrita, es el cielo, son los cielos que otorgan la lluvia, el agua, ¿no es cierto? A la última sefirá, que es Malhut, que es la vasija, ¿ya? Que representa el pozo, ¿ya? El agua requería pozo. Entonces, lo que tú estás diciendo está correcto, porque en el fondo, durante el tiempo de Abraham, ellos cavaron pozos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Destaparon en su alma las sefirot que estaban bloqueadas por donde no fluía la luz. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de la Torá, por medio del estudio de la Biblia, por medio de las enseñanzas de Dios. Así las destaparon. Y esos pozos tenían los nombres que le quería poner en el fondo Isaac a los pozos. Pero ¿qué te dice la Torá? Fíjate, la Torá dice, no usa la palabra taparon. La Torá usa la palabra cegaron. ¿Ya? La Torá usa la palabra cegaron. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Creo que Uruguay tendría que... Alguien tiene que cerrar su micrófono porque se está escuchando el partido. ¿Ya? La Torá usa la palabra cegaron. ¿Ya? ¿Y qué dice? Que lo cubrieron de tierra. La tierra es lo más abajo, es el polvo, ¿ya? Entonces, ¿con qué cerraron en el fondo esa luz? Lo cerraron con transgresiones, con polvo. Eso es lo que te está diciendo la Torá. Los filisteos lo cerraron con transgresiones, ¿ya? Con eso bloquearon los pozos, ¿ya? ¿Y qué hace Isaac? Él vuelve a excavar esos pozos que había cavado Abraham para traer de nuevo la luz de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él está destapando esa sefirot en su alma para traer la luz de la Torá, ¿sí? ¿Y qué es lo que se encuentra? Oposición. En el primer pozo hay riña, Esek, ¿ya? Hay riña. En el segundo pozo, donde está Sidna, hay disputa. Entonces, de nuevo, columna derecha, el dar, no lo dejan, solamente con el dar.
Columna izquierda, trata con la columna izquierda, se acerca al Satán, que es la disputa, tampoco puede, ¿ya? Porque también lo bloquean, ese es Signa. Pero con el tercer pozo, él logra, y ese es el pozo de agua viva, la columna central, el deseo de recibir para dar. Y cuando ya tiene las tres columnas, porque la columna central incluye las tres, ¿qué es lo que ocurre? Ahí no lo molestaron más, porque la luz bajó por la columna central, desplaza la oscuridad, y él asciende. ¿A dónde? A otro pozo, Beersheba. Y en Beersheba, ¿qué es lo que ocurre? El agua viva asciende, ¿no es cierto? Porque el pozo es 7, él se conecta con Malhut, se conecta con el reino de Dios, se conecta con la Shekinah, con todas las bendiciones. Entonces, para todas las chicas que quieren encontrar pareja, recuerden que Jacob encontró a su amada Rachel al lado de un pozo. Jacob vio a Rachel Pozo. al lado del pozo. Moshe encuentra a su amada, que es Sípora, al lado de un pozo, ¿ya? ¿Dónde encuentra una mujer para Isaac? Abraham. Abraham manda a su sirviente a encontrar a una mujer fuera de las hijas de los cananeos, y el sirviente llega en el fondo a lo que es donde vivía Labán, que está en Siria hoy día, ¿sí? A la tierra de los arameos, ¿sí? Y llega el sirviente y tenía todos sus camellos y todas las cuestiones con donde venía, y aparece Rivka, que es Rebeca, con un cántaro de agua para sacar agua de un pozo. Y ahí el sirviente se da cuenta que esa va a ser la esposa del hijo de su maestro, que en el fondo era Abraham, va a ser la esposa de Isaac. ¿Dónde encuentra en el fondo Isaac esposa? En un pozo. Por lo tanto, si ustedes quieren encontrar pareja, tienen que excavar el pozo. No vayan al jardín a hacer un hoyo, porque no se refiere a eso la Torá. Se refiere al fondo a excavar la Sefirot, ¿ya? Malhut, que es el pozo de 7, el reino, con lo que estamos haciendo. Elevar aguas, reconocimiento a Dios, bendiciones. Eso, ojalá me expliqué, te ayudé. ¿Puedo aumentar tu comentario? ¿Sí? Sí, Catalina. Yo no, Explícame yo te voy a explicar, yo te puedo explicar Yo, después de la clase. yo tengo una pregunta. Profesor, yo estoy de acuerdo con lo de los pozos. ¿Con Sí, quién estoy hablando yo? Soy Rocío, profesor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, Rocío, ¿cómo estás tú? Muy bien y entendiendo muy bien la clase y conforme con esto y agradecida con todos ustedes y con el grupo, con Ah, Bessie, los compañeros. qué bueno, me alegro mucho, Rocío. Tienes un lindo nombre. Rocío es una tremenda bendición, es la luz muy sublime, Rocío. Gracias, profesor. Marce, ¿qué quieres Teacher, yo preguntarme? tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, Dale. tengo una pregunta. La pregunta es muy simple. ¿Cómo debemos orar para recibir parnasá, para recibir dinero? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Lo que pasa es que no solamente orar, porque orar te va a ayudar. Es el primer paso, el orar, porque tú estás reconociendo en el fondo las bendiciones de Dios y lo estás bendiciendo, y eso te va a traer bendición también. Pero lo que tú tienes que pensar es que tú tienes que transformarte, ¿ya? Porque tú puedes comenzar a orar y dices, oye, yo llevo rezando una semana, un mes, un año, ¿sí? Y todavía no recibo en el fondo el sustento que quiero recibir en la parnasá. Porque tú tienes que transformarte. Lo que Dios está haciendo es que cada vez que tú estás rezando, te está mandando luz para que tú vayas transformando tu vasija, vayas sacando ese egoísmo, ese deseo de recibir solo para ti mismo, y transformando en un deseo de recibir para compartir, un deseo de recibir para dar. Esa es la transformación que se tiene que dar. Y esa Claro que sí. transformación se da por medio de la oración, por medio de las acciones de Sabes bien, que no lo vi todavía, ¿ya? por eso es que vamos Se da bajando por medio del más estudio, tarde. ¿ya? También se da por medio de cuando tú haces caridad, ¿sí? Todas esas situaciones donde tú sales de tu estado de comodidad para dar a otros y también para darte a tu alma, todo eso te va transformando, y es ahí donde se van a abrir tus caminos y va a llegar el sustento, ¿ya? Pero tienes que lograr esa transformación. El objetivo es no decir, oye, si yo A rezo, uno solo, tengo que ¿verdad? recibir la bendición. No, Por el eso sí, objetivo pero es que no tiene es, que decir, eso también es Ay, no alguien sé, tiene es que muy... cerrar su micrófono, ¿ya?
El objetivo tiene que ser, en el fondo, la transformación, porque eso es lo que te va a abrir completamente. Por ejemplo, Isaac podría haber dicho, cavé el primer pozo, que se llamó Esek, pero no pasó nada. Al contrario, los pastores de Gerar, ¿qué hicieron? Fueron a reñir con él, ¿ya? A pelear con él. Entonces podría haber dicho, ok, hasta aquí llego, me frustré, hice lo que tenía que hacer, cavé el pozo, encontré agua, pero vienen estos tipos y me lo quitan, porque dicen que el agua es de ellos, ¿ya? Esa es la primera situación. ¿Qué hace Isaac? Persiste. La persistencia es una de las virtudes más grandes en esta etapa nuestra de la transformación. Persiste, se aleja de ahí, nos aferra donde estaba el pozo, ¿ya? Ok, quédatelo, me voy más allá y comienza a cavar otro pozo. Cava un segundo pozo. Ese pozo, ¿qué es lo que ocurre? Vuelven los pastores y riñen con él, ¿sí? Pelean y disputan el pozo con él, ¿ya? Por eso se llama Simná, que es disputa, en el fondo, que es el anagrama de El Satán. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaac? Hizo todo lo correcto. Cavó el pozo, hizo el trabajo espiritual, ¿sí? Trabajó por su luz, cavó el pozo, encontró agua, pero ¿qué es lo que ocurre? Se lo quitan, ¿ya? Disputan con él. Entonces él no puede tomar agua a esa disputa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ok, te quedas tú con eso y se va a cavar un tercer pozo, ¿ya? Porque está muy consciente que está abriendo la columna derecha, la columna izquierda, pero por donde va a bajar la luz y va a apartar a toda esta negatividad es la columna central. Por eso es el tercer pozo. Siempre el 3 representa la columna central. Tiene que tener mucha conciencia de eso. Y al cavar el tercer pozo, ¿qué te dice? Encontró aguas vivas, ¿ya? Aguas vivas que le van a mantener no solamente vida física, sino que vida al alma. Esas son aguas vivas. Y ahí no lo molestaron más. Entonces él tuvo que persistir. ¿Por qué? Porque al tener las tres columnas, él alcanza la transformación. Él no alcanza la transformación solamente con la columna derecha. No alcanza la transformación con la derecha y la izquierda, porque el segundo pozo es la izquierda, ¿sí? Él necesita la columna central, que es el deseo de recibir para compartir, para finalizar su transformación. Eso es lo que va a permitir unir a la Torá escrita, que son las 6 sefirot de arriba, que es el sol, el novio, el masculino celestial, con la última sefirá, con la séptima, que es Malhut, ¿ya? Ese sendero que llamamos Tav. En el tercer pozo, él logra esa transformación, cambia el deseo de recibir para uno mismo por un deseo de recibir para compartir, y por eso tiene aguas vivas. ¿Y qué te dice ahí? Con las tres columnas, la Torá dice, él asciende, él subió, espiritualmente él subió. Las palabras de la Torá son exactas, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Él subió, él asciende espiritualmente, su alma ascendió ¿a qué? A conectarse con Malhut. ¿Por qué? Porque la vasija espiritual estaba llena por las tres columnas, por las bendiciones de la luz de la Torá, como decía en el fondo tu compañera, que en el fondo Abraham había hecho escuelas de Torá y por eso había habido luz. Entonces, la vasija espiritual fue creada y se llenó de luz, y como tiene luz la vasija espiritual, pueden emanar bendiciones que se van a transformar en bendiciones físicas y materiales para nosotros. Pero si la vasija espiritual está vacía, no puedo tener bendiciones, porque no me puede dar a alguien lo que no tiene. Yo tengo que llenarla. Por eso Isaac cavó los tres pozos, pero para lograr la transformación tuvo que persistir. Por eso es muy importante esto, especialmente con el tema del dinero. Ustedes no pueden parar. Moshe era una de sus virtudes principales, aparte de la humildad, es la persistencia. Él persistió. Por eso él logró todo lo que logró. Imagínate, ser profesor de 40 años de este pueblo que peleaba con él todos los días, que de repente tenían grandes logros y de repente tenían unas caídas igual de profundas, ¿sí? Y durante 40 años él está ahí al lado del pueblo enseñándole, enseñándole, enseñándole para que puedan entrar a la tierra prometida. Él persistió. Podría haber parado después del becerro de oro, ¿sí? Podría haber dejado todo ahí, porque incluso Hashem le dice, oye, voy a hacer un pueblo de ti, apártate para que yo pueda liquidar este pueblo. Y Moshe que dice, no, 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 tienes que perdonarlo. De ahí Dios entrega sus 3 atributos de misericordia. Persistencia, esa es la clave. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene que ser no yo hacer algo para recibir, porque en el fondo estoy como con la mentalidad de recibir para mí mismo, sino que hacer cosas para transformarme en una mejor persona de manera de poder recibir libre del egoísmo. Esa es la meta, Perfecto. transformarte. Buenísimo.
Perfecto, teacher. Hola Sonia, Aclaración. ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, gracias, teacher. Disculpe que entré tarde, pero No, tenía no te una cita por la preocupes. partida de hoy, pero ya Gusto estoy de de vuelta. verte. Gusto de verte. Igual, ¿Quién más tiene igualmente, una de verdad que sí, pregunta? me hacía mucha falta las clases. Ah, qué bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Ya, me alegro entonces que hayan comprendido todo, cualquier cosa me pueden escribir y todo. Yo en un rato más subo la clase para que se pueda compartir con todos, ¿ya? Tiene que ser procesada, así que hay varios procesos para que salga el video bien y se la subo. Pero hoy día se la subo de todas maneras. Así que eso, chicas, me voy a despedir Gracias. ahora. Les Gracias, mando un teacher. abrazo y un Adiós, saludo. teacher. Y Gracias. recuerden, persistan porque el objetivo es la transformación. No es recibir salud o recibir dinero solamente, es transformarte porque Dios te quiere dar todo. Dios es todo. Por lo Ok. tanto, Él no quiere que tú recibas una cosa, quiere que recibas todo. ¿Ya? Y para eso tienes que transformarte. ¿Ya? Por eso no funcionan mucho todas esas técnicas de atracción que han salido, qué sé yo, que están llenas las librerías de libros de cómo atraer bendición. Si tú atraes del deseo de recibir para ti mismo, vas a bloquear tu vasija. Nunca va a poder entrar nada ahí porque atraes al Satán. Atrás del egoísmo. Tienes que desear recibir para dar, para compartir. Esa es la columna central, ese es el 3 que te abre. Ya chicas y chicos, nos vemos. Que estén